Bendiga, hermanos. Nuevamente, hermanos, es un privilegio estar aquí, hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más, hermanos, de estar aquí en esta congregación de San Roque. Es una bendición y le damos gracias al Señor porque nos hemos gozado en la alabanza, hermanos. Nos hemos gozado, ¿verdad, hermanos? Juntamente. Y qué bendición, hermanos, porque sentimos el Espíritu del Señor en este lugar, porque nos damos cuenta que el Señor cumple esas promesas preciosas que dice que donde esté dos o tres, y aquí vemos más de tres, hermanos. Aquí está un puñado de varones, de varonas que alaban al Señor, y creemos que el Señor está aquí en este precioso lugar, hermanos. Así como creemos también que está en San Rafael, hermanos, donde también se alaba y se glorifica en esta preciosa tarde el nombre del Señor, y por eso es una bendición. Por eso declaramos que el Señor es el poderoso de nuestras vidas, el poderoso de Israel. Y en esta preciosa tarde nos vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle gracias al Señor, para pedirle al Señor que Él pues derrame ese poder que tiene sobre cada uno de nosotros, que derrame esas maravillas que el Señor quiere en su preciosa palabra para cada uno, y que a cada uno le dé conforme a esa preciosa voluntad que hay en Él. Señor, en esta preciosa noche, bendito Dios, una vez más, Señor, delante de tu presencia, precioso Señor, una vez más, Señor, pidiéndote, rogándote, suplicándote, Señor, que seas tú, Señor, el centro, bendito Dios, de nuestra vida, el centro, Señor, de lo que vamos en este precioso momento a hablar, Señor. Que seas tú, Señor, moviéndote a través de tu preciosa palabra, bendito Dios. Que tu pueblo, Señor, pueda salir bendecido en esta preciosa noche, Padre eterno. Que cualquiera de mis hermanos que trae, Señor, cualquier tribulación, cualquier necesidad, Señor, que tú, Señor, con tu preciosa palabra, bendito Dios, restaures, bendito Padre, en esta preciosa noche, Padre. Que a través de tu preciosa palabra, Señor, nos anímenos, bendito Dios, a seguir caminando, Señor, a través de diferentes y diversas pruebas, Señor, que hay en nuestra vida, Padre. Es un deleite, bendito Dios, caminar, Señor, contigo. Es un deleite, Señor, el que sentir que tus alas, Señor, que tu abrigo, Señor, estén siempre, Señor, al lado nuestro, bendito Dios. Y por eso, bendito Padre, en esta noche te damos la honra, Señor, y que seas tú, Señor, hablando, precioso Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos discernir esa palabra, bendito Dios, esa palabra fresca, bendito Padre, que tú siempre nos das a cada momento, Señor, a cada instante, Señor. Y gracias, Señor, por este pueblo que está aquí reunido. Y gracias, Señor, por el pueblo de San Rafael, bendito Padre, que también en esta hora, Señor, reciben ese alimento fresco, Señor, ese alimento que nos da vida, Señor, y que permanece, Padre eterno, desde los siglos hasta los siglos, bendito Padre. Gracias en esta preciosa tarde, bendito Dios. En tu nombre precioso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Señor, todo esto. Amén, Señor. Gloria a Dios, hermanos, pues, qué bendición, hermanos, nuevamente. Dios les bendiga en esta preciosa tarde, hermanos. Y creo que cada uno de nosotros, el Señor nos da un sentir hermoso, hermanos, de saborear la palabra, así como le cantamos con todo nuestro corazón. Así el Señor nos da la oportunidad, hermanos. Así nosotros tenemos ese deseo nuevamente de estar escuchando esta palabra, de estar saboreando esta palabra, hermanos. Cada uno de nosotros, como entonábamos esa alabanza que decía, cuentan de un Dios que hace maravillas. Y ese Dios, hermanos, dice que es el mismo de ayer, es el mismo de hoy.
y es el mismo de siempre, hermanos. Y aquí está, hermanos, esta preciosa palabra. Aquí está la palabra del Señor, en la cual siempre nos vamos a estar apoyando en ella, hermanos. En nuestro existir, hermanos, no hay otra cosa mejor. Mientras que Dios nos dé el aliento, hermanos, mientras que Dios nos dé la oportunidad de estar en esta tierra, en este cuerpo, hermanos, debemos ponernos en sus preciosas manos del Señor. Porque ahora, como decía la palabra, hermanos, si nos la recuerda, que ahora somos ese pueblo precioso, hermanos. Y qué bendición. Mire, hermanos, quiero que veamos ahí en Segunda de Pedro, hermanos, y cómo es que debemos de estar atentos a esta palabra que el Señor nos habla. Como decía mi hermano que pasaba a dar testimonio, que Dios nos cuide, hermanos, de exaltarnos a nosotros mismos. Que Dios tenga misericordia el decir yo sé más que tú. El decir yo otra vez va a predicar hermano. Y que Dios tenga piedad y misericordia, porque dice la palabra del Señor que ante los ojos del Señor, hermanos, todos, el Señor nos ha dado un don precioso, hermanos, y por eso recibamos la palabra, hermanos. No recibamos al hombre, no recibamos esto que va a hablar el hombre. Si le hablo alguna palabra conforme a mi capacidad, hermanos, deséchela. Pero reciba la palabra preciosa que el Señor nos trae hoy. Recíbala con gozo, hermanos, y verá que es un don tan precioso, es algo tan hermoso, hermanos, el tener el gozo en nuestras vidas, el tener esta palabra para nuestra guía, hermanos. Aleluya. Segunda de Pedro 1:19, hermanos. ¿Cómo es que tenemos que estar, hermanos, atentos? ¿Cómo es que tenemos que estar recibiendo la palabra de nuestro Señor? Mire, hermanos, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu de nuestro Señor. Dice el 19, segunda de Pedro 1:19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra, hermanos, es palabra del Señor. Esta palabra que estamos escudriñando, hermanos, es palabra de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, hermanos, el que creó los cielos y la tierra. Por eso es, por tanto, hermanos, ¿cómo debemos recibirla, hermanos? Con todo nuestro gozo, hermanos, con nuestro espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque es un beneficio para nosotros, aleluya. Es un beneficio el que nosotros podamos tener esa libertad el día de hoy, hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy tenemos esa libertad aquí en Querétaro. Hasta el día de hoy el Señor nos tiene libres, hermanos. No tenemos quien nos lo impida. Y por eso es que bendecimos al Señor en esta tarde, hermanos. No sabemos qué tiempos vengan tan difíciles más adelante, hermanos. Pero hoy podemos decirle al Señor: gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has dado esa libertad de estar con nuestras Biblias, con esa palabra preciosa, donde quiera que andemos. Podemos hablarle a la gente y quizás mucha de la gente se moleste, quizás mucha de la gente la reciba con gozo, hermanos, pero hoy hay libertad. Hoy hay libertad, y gracias al Señor, porque hay lugares, hermanos, hay lugares donde es difícil, hermanos, donde aquí mismo en México, ¿verdad, hermanos? Todos nos damos cuenta cómo es que
los hombres del Señor, hermanos, los que anuncian el Evangelio, por la causa del Evangelio, por la causa de la palabra, son perseguidos, hermanos, son expulsados de sus pueblos. Pero todo esto está escrito, hermanos. Todo esto está escrito, y por eso es que pues estemos preparados, hermanos. Estemos listos para cualquier situación, hermanos. Estemos, dice la palabra del Señor, que siempre estemos con esa coraza, con esa armadura del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que algún día, hermanos, que vengan esos tiempos difíciles a nuestra vida, el Señor vamos a estar fortalecidos siempre de Él. Y por eso dice la palabra ahí donde leímos, pero tenemos la palabra profética, y lo cual tenemos que estar atentos a ella. Por eso tenemos que estar siempre escudriñando esta palabra, hermanos, porque sabemos que esta palabra es verdad. Y esta palabra es vida, hermanos. Esta palabra es una guía a nuestro caminar. Perdón, hermanos, este no era el tema, hermanos, pero el Señor dice que de Él son todas las cosas. De Él proviene todo, hermanos, y por eso es que le damos la honra y la gloria a nuestro Señor, porque uno se mueve a través de su precioso Espíritu, porque uno, pues aquí estamos, hermanos, aquí estamos para honra y gloria de nuestro Señor, hermanos. Y uno el deseo de su corazón, hermanos, es hablar, que el Señor se mueva, que el Señor dé lo que quiera dar a su pueblo, hermanos. Y por eso es que en esta tarde, hermanos, mire lo que dice, hermanos, en San Lucas 10:38, hermanos. Yo quería hablar, hermanos, y yo me gozaba cuando veía, hermanos, y lo hemos visto, esta preciosa palabra de esta mujer, María de Betania, hermanos. Como todos quisiéramos ser como esas mujeres que se esforzaban, y también hombres valientes, valerosos, que hablan aquí la Escritura, hermanos. Pero yo quiero en esta tarde, hermanos, enfocarme en esta María de Betania, hermanos, que tenía su hermana, dice, Marta, y su hermano Lázaro. Y si vemos allí en San Lucas 10:38, hermanos, nos damos cuenta el Señor cómo es que quiere que le entreguemos nuestra vida al Señor. Cómo el Señor quiere que nuestro tiempo, cómo es que el Señor quiere que todo nuestro ser lo entreguemos a Él. No nomás un momento, hermanos, no nomás hoy en la reunión, sino, dice la palabra del Señor, que todo el tiempo estemos, hermanos, caminando conforme a su preciosa voluntad. Dice en el 38, hermanos, de San Lucas 10. Ya estamos ahí, hermanos. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos a dos tipos de mujeres, hermanos. Una que se afanaba, una que estaba turbada con los quehaceres, con los afanes de la vida, hermanos.
Y la otra, hermanos, dice la palabra del Señor, que ella desde que llegó el Señor, dice la palabra que ella se sentó a los pies del Señor a escuchar la palabra. Y cómo es que el Señor, cómo es que aún Marta le dice al Señor, no te dice la palabra, mire, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Aún le estaba reprochando al Señor esta mujer, hermanos. Aún le estaba, dile pues, dice, que me ayude. Qué triste, hermanos. Qué triste que viendo esta actitud, esta Marta, hermanos, cómo es que el Señor nos enseña a reflexionar en esta preciosa noche. Cuando venimos al Señor, hermanos, tenemos que venir, pues, decididos a aceptarle, decididos a conocerle, a escuchar del Señor, hermanos, y a entregarle nuestra vida, nuestro corazón. Es una enseñanza tan hermosa, hermanos, porque quizás ahorita muchos de nosotros estemos pensando, hermanos, de mi parte lo digo yo, hermanos, porque la palabra del Señor primero habla a la persona que está aquí al frente, hermanos, y qué responsabilidad para dedicar el tiempo a nuestro Señor. Quizás estemos pensando cómo irá la final del fútbol mexicano hoy. Mejor me hubiera quedado a verla, ¿verdad, hermanos? Esta carne muchas de las veces piensa así. Esta carne piensa en los deseos carnales, hermano. Y quizás hasta estemos abriendo el celular para saber cómo va ese partido. O quizás estemos pensando, ¿qué voy a hacer mañana en mi trabajo? ¿O qué voy a hacer mañana si descanso? Pero el Señor, hermanos, el Señor quiere hoy que le entreguemos nuestro tiempo. Así como esta María, hermanos, que dice la palabra del Señor que ella se sentó a sus pies, vio que llegó el maestro y se sentó a escuchar esa palabra. Y por eso ahí, hermanos, yo meditaba, y por eso yo ahí pensaba, hermanos, qué mujer, qué varona. Dice que esta varona, hermanos, era una pecadora, hermanos. Dice la palabra del Señor, si nos ponemos a ver, hermanos, cómo es que esta palabra a cada uno nos da una parte el Señor. No tenemos, dice la palabra del Señor, que afanarnos. Si bien es cierto, hermanos, tenemos que luchar, que trabajar, pero el afán, hermanos, el afanarse de más, no es bueno ante los ojos del Señor. Y también tenemos que reconocer que al Señor no lo podemos engañar. Al Señor tenemos que darle todo nuestro ser. El Señor quiere una relación íntima con Él. No nomás en momentos, hermanos, no nomás cuando vengo a este lugar, no, hermanos. Donde quiera que andemos, donde quiera que estemos, hermanos, si tenemos algún problema, si tenemos alguna carga, hermanos, donde quiera el Señor nos puede escuchar, donde quiera, en nuestro trabajo, en el campo, donde usted vaya manejando, hermanos, si usted va con su pensamiento en el Señor, si usted va rogándole al Señor, el Señor le va a dar una salida a ese problema. Y por eso vemos allí, hermanos, no pierda esta cita, hermano, de San Lucas. Nos vamos más adelantito al 12:22. La palabra del Señor, hermanos, creo que es algo, habla con una exactitud. Dice que en la palabra del Señor no hay error, porque el Señor no tiene error, hermanos, porque solamente Él es perfecto. Y por eso es que de ahí nos tomamos. Por eso es que de esta palabra nos tenemos que siempre estar confortando con esta preciosa palabra. Porque si bien es cierto, hermanos, yo siempre que
ya sea que pasen mis hermanos a los agradecimientos, o ya sea que en la vida cotidiana, diaria, hermanos, en mí y en mi persona, cómo nos damos cuenta que cada uno tenemos diversas pruebas, hermanos. Cómo nos damos cuenta que, como decía mi hermano, a través de ellas tenemos que ir caminando. Y así es, hermanos. Si nos damos cuenta, hermanos, entre más caminamos con el Señor, el enemigo está enojado, hermanos. Y nos pone obstáculos y nos lanza dardos a nuestra vida para ver si nos desanimamos de esta caminar, de esta carrera. Pero sabemos que el Señor está con nosotros. Sabemos que nuestro Dios no nos da más de lo que podamos nosotros resistir, hermanos. Y le damos honra y gloria a nuestro Señor. San Lucas 12:22. Es palabra muy conocida, hermanos, pero que otra vez el Señor nos la vuelve a recordar. Otra vez el Señor nos dice en el 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Dice el 23, la vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Aleluya. El Señor sabe, hermanos, el Señor conoce todas nuestras necesidades. Tenemos que ir al Señor como María, hermanos. Estar siempre a los pies de nuestro Señor, escuchando, oyendo la palabra. Pero hay algo muy importante, hermanos, hacer su preciosa voluntad. El tener esa fe, hermanos, que el Señor está siempre con nosotros. Pero también tenemos una grande responsabilidad, hermanos. También tenemos la grande responsabilidad de serle fieles al Señor. El ser fiel, hermanos, cuesta mucho, hermanos. Pero si estamos con el Señor, hermanos, yo les digo, ¿por qué cuesta mucho, hermanos? Porque siempre tenemos esa lucha. Porque siempre tenemos con esta carne, siempre vamos a tener, siempre va a estar la carne mirando hacia los lados, a los deleites, hermanos. Pero tenemos que darle cavidad al Espíritu. Siempre tenemos que darle, dice el Espíritu, siempre está viendo las cosas espirituales, las cosas de arriba, las cosas de nuestro Señor, hermanos. Y esta Marta, hermanos, estaba afanada, dice la palabra del Señor. Estaba turbada. ¿Y cuántas de las veces no nos pasa eso a nosotros? Como esta mujer Marta, que estamos turbados, que estamos preocupados, que ni cantamos con gozo porque tenemos ese problema en nuestra vida, porque tenemos esa aflicción, porque tenemos el pago de mañana, porque el pago de la renta ya se venció, el pago de la luz, hermanos. Pero ¿qué es lo que podemos hacer, hermanos? Entregarle nuestro tiempo al Señor, porque dice, Él proveerá, porque dice la palabra, dice, no os digo, no os afanéis. Aquí nos habla la palabra, hermanos. Sí, hermanos, tenemos que atender nuestros trabajos. Sí, tenemos que trabajar, hermanos. Pero el Señor, hermanos, sabe. El Señor conoce nuestros tiempos, hermanos, y Él nos da tiempo para todo. Dice la palabra de Dios, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Aleluya. Y por eso dice el 29 más adelantito, hermanos. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe
que tenéis necesidad de estas cosas. Y dice el 31 algo hermoso, hermanos. Y toda la palabra que nos da el Señor. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. María prefirió lo mejor, hermanos. Esta María, hermanos, aún siendo pecadora, dice que llegó a los pies del Señor y no se separó de Él, hermanos. Porque ella tuvo la fe, tuvo la certeza, tuvo la confianza, hermanos. Y así nosotros, hermanos, el Señor nos da ese sentir, hermanos. El Señor nos da la fe, la confianza, hermanos, a cada uno, para estar aquí escuchando la palabra, hermanos, para estar recibiéndola con gozo. Pero tenemos que atesorarla, hermanos. Tenemos que nuestro corazón siempre la reciba, que la atesore. Y dice la palabra del Señor que vamos a tener mucho fruto en nuestra vida, hermanos. Cada uno de nosotros, el Señor dice, ahora somos ese templo. Ahora el Señor vive y mora. Dejemos, hermanos, que así sea. Dejemos y pidámosle al Señor que Él siempre esté en nuestra vida, que nada ni nadie nos separe de ese precioso amor. En la mañana nos compartía, hermanos, nuestro hermano, cómo es que, y es la verdad, hermanos, conforme venía de parte de la palabra del Señor, hermanos, de parte del Señor, el que estemos siempre firmes, hermanos, en que no tenemos que, con las luchas que haya en nuestra vida, con los problemas que haya, siempre sigamos al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra fe se tiene que estar siempre, día con día, hermanos, se tiene que estar probando. Y nuestro caminar en Cristo, hermanos, así debe ser. Nuestro caminar en el Señor, siempre, hermanos, siempre caminemos por fe. Dice la palabra del Señor que no podemos ver a nuestro Señor, pero sí lo podemos sentir, hermanos. Tenemos la fe que el Señor está aquí en este lugar. Y por eso, hermanos, nos habla la palabra de no afanarnos, de atender las cosas del Señor, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, dice, os será añadido. Todo lo de este mundo, hermanos, es vanidad, es pasajero. Y aún nosotros, hermanos, somos peregrinos, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos una morada, hermanos, mucho más hermosa. Nosotros tenemos que preocuparnos, hermanos, por esas moradas que nos están esperando en el nombre del Señor, hermanos. Y tenemos que pelear, tenemos que darle la lucha al enemigo, hermanos, para un día, hermanos, obtener, para un día que el Señor nos corone. Y así va a ser, hermanos. En el nombre del Señor lo declaramos que vamos a ser más que vencedores. Gracias al Señor, hermanos. Como dice ahí en Salmos, hermano. Salmo 39. Gloria, Señor. Aleluya. El Salmo 39, 6. Si nos damos cuenta, hermanos, dice la palabra del Señor que somos, aquí nos habla cómo es nuestra vida. Ciertamente, hermanos, de repente piensa uno que vive uno mucho en esta vida, pero no es así, hermanos. La vida pasa muy rápidamente. La vida pasa como aquí nos lo marca la palabra. Dice el 6, hermanos, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas
y no sabe quién las recogerá. Y dice el 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y dice algo tan precioso: mi esperanza está en ti. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esta palabra ciertamente, dice el 6, como una sombra es el hombre. Y así es. Por eso la necesidad, hermanos. Por eso en nuestro caminar, hermanos, la necesidad de estar confiando. El estar atendiendo primeramente. El estar siempre en comunión íntima con nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Ahora dice: Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Que nuestra esperanza sea el Señor, hermanos. Que no nos preocupemos, hermanos. Que siempre confiemos en nuestro Señor y que le dediquemos todo nuestro tiempo. Que siempre nuestra confianza, que siempre nuestro vivir sea para la honra y gloria de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Cómo es que esta María, hermanos, vino al Señor? Y en San Mateo 11:28, hermanos, así es como debemos ir al Señor nosotros. Así es cuando nos sentimos cargados. Así es cuando ya nos sentimos cansados. San Mateo 11:28. Gloria a Dios. Así está María, hermanos. Venía cansada del camino, venía cansada de pecar, hermanos, y oyó hablar del Señor y le entregó su vida. San Mateo 11:28. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Traigámosle al Señor, hermanos, todas nuestras cargas. Cuando nosotros, hermanos, hacemos la decisión de caminar con el Señor, cuando nosotros hicimos ese pacto con nuestro Señor de entregarle nuestra vida, veníamos cargados, hermanos, de tanto pecado. Veníamos cansados, hermanos, de luchar con nuestras fuerzas. Y decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, hermanos. Y por eso, hermanos, dice: venid a mí todos, no tan solamente unos, hermanos. Y cada uno de nosotros tenemos un testimonio vivo, hermanos, en nuestra vida. De dónde nos rescató el Señor, hermanos, porque dice que Él vino al más vil pecador. Dice la palabra del Señor: los sanos no tienen necesidad de médico. Él vino, hermanos, al que tenía mucho pecado, hermanos. Él vino al más vil pecador, hermanos. Y por eso le damos la gloria y la honra al Señor, hermanos. Porque es un ejemplo tan hermoso, hermanos, de esta mujer. Es un ejemplo tan precioso que yo le decía al Señor: cómo hay tantas varonas como varones aquí, de tanta fe, y el cual se apoyaron en esta palabra tan hermosa, hermanos. Y por eso el Señor hoy nos invita, hermanos, a seguir caminando. Por eso el Señor hoy nos da, hermanos, la fuerza con esta palabra. En esta palabra hoy nos confortamos, hermanos.
En esta palabra hoy el Señor nos dice, aún hermanos, aún dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántas de las veces venimos al servicio, hermanos, con alguna dificultad? Y no nos podemos, hermanos, deshacer de ese pensamiento. Cuando el Señor nos dice, vengan a mí, tráiganlos aquí, yo los haré descansar. Tenemos que creerlo, hermano. Tenemos que creer que el Señor es poderoso, que el Señor, hermanos, hace lo posible en lo imposible, hermanos. Lo que para nosotros nos parece imposible, dice para Él, para nuestro Señor, todo lo es posible. Por eso es una preciosa oportunidad, hermanos, el hablar de esta palabra tan hermosa, hermanos. La oportunidad que Dios nos da el día de hoy, a mí primeramente, hermanos, es algo glorioso. Es una oportunidad, hermanos, que el Señor me da hoy. Renuevo fuerzas, hermanos, en el Señor. Y como cada uno de nosotros, creo que así es. Creo que el Señor a cada uno nos da esa fuerza, esa fortaleza. Dice la palabra del Señor que Él es toda nuestra vida, que Él es nuestra fortaleza, hermanos, que Él es nuestro pronto auxilio. Y por eso cuando tenemos dificultad, hermanos, clamamos a Él. ¿Cómo se gana la guerra espiritual? De rodillas, hermanos. Decía nuestro hermano, tenemos que tener pruebas, hermanos, para así estar de rodillas. Y la guerra, hermanos, vamos a ganarla orándole al Señor y estando, hermanos, caminando con nuestro Señor, aleluya. Porque si vemos, hermanos, en el Salmo 23, gloria a Dios. Salmo 23, 1. Salmo bien precioso, hermano. Dice la palabra, hermanos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él nos guiará, hermanos. Entreguémosle nuestra vida, hermanos. Entreguémosle todo nuestro tiempo. No nos preocupemos de nada, hermanos, porque estamos con el que es el dueño de todas las cosas, hermanos. Él es nuestro pastor. Dice la palabra, Jehová es mi pastor. Y dice, ¿nos faltará algo? Nada, hermanos. Nada, dice la palabra del Señor. Nada me faltará. Pero tengo que entregarle, hermanos, todo mi ser al Señor. Tengo que entregarle todo mi tiempo al Señor. Aún, hermanos, se los vuelvo a repetir, en nuestros hogares podemos alabar al Señor. Aún en nuestras camas podemos alabar al Señor. Aún en nuestros sueños el Señor, hermanos, nos revela cosas hermosas, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos confiando en el Señor. Porque estamos entregando todo nuestro ser al Señor. Por eso la necesidad, hermanos, para que el Señor, dice la palabra en el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor estará con nosotros, hermanos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos, hermanos. Esos problemitas, hermanos, que hay en nuestra vida son pasajeros, hermano. Esos problemitas que tenemos en nuestra vida diaria, porque a diario, hermanos, a diario, saliendo a la calle, hermanos, saliendo al mercado, saliendo al campo, hermanos, siempre va a haber un problemita. Satanás va a empezar a lanzar esos dardos. Pero ¿qué dice el Señor? El Jehová
es mi pastor. Y tenemos siempre que estar hablándole al Señor, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Pero dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco también aún. Por eso es que reconocemos la voz del Maestro. Por eso es que reconocemos la voz de nuestro pastor. Y con Él, hermanos, nada ni nadie, hermanos, nos podrá dominar, nadie ni nadie nos podrá separar de ese amor tan hermoso. Qué precioso es ese Señor, hermanos. Si nos damos cuenta, hermanos, nos sigue hablando la palabra en San Lucas 7:36. San Lucas 7:36, hermanos. Ahí nos damos cuenta cómo esta mujer, María, dice que llegó a los pies del Señor, hermanos, y dice que trajo un frasco de alabastro, con perfume de nardo puro, y lo derramó al Señor. A Él no le importó, hermanos, que los fariseos, que los doctores de la ley la juzgaran. Ella estaba ante los pies del Maestro. Y por eso yo me enfocaba en esta mujer, hermanos, esa mujer con esa fe tan preciosa, hermanos, con esa fe que el Señor nos pide que tengamos para enfrentar esta vida, hermanos, para enfrentar lo que viene, hermanos, a estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, hermanos, en este tiempo. Pero nosotros tenemos que ir al Señor, hermanos. Dice la palabra, hermanos, San Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba, dice, con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. ¿Qué entrega de esta mujer, hermanos? Me quedo yo sorprendido, hermanos, de con qué entrega llegó esta mujer a los pies del Señor. Ella no le interesó, hermanos, que la juzgaran. En otra versión, hermanos, si volvemos a San Mateo, ahí nos muestra el Señor cómo es que dice que los fariseos empezaron a hablar de esta mujer, cómo es que esos fariseos estaban nada más para estar viendo, cómo es que estaban para estar juzgando a las personas. A esta persona la juzgaron, la tenían por pecadora, hermanos, y así era una pecadora, pero desde que el Señor la llamó, desde que ella decidió entregarle su vida, ella fue una triunfadora en el Señor. Y así nosotros, hermanos, así cada uno de nosotros podemos decirle al Señor que ahora somos nuevas personas. Ahora el Señor nos ha renovado, ahora el Señor nos ha dado esa luz preciosa, esa luz maravillosa. Y gracias a Él, hermanos. Gracias porque ahora el Señor, con ese grande amor que tiene para cada uno, con ese grande misericordia que tuvo y que hasta el día de hoy sigue teniendo, hermanos, con los que aún no han llegado los pies de Él, hermanos, Él está esperando. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros tenemos como un día, hermanos, pidámosle al Señor para que
ese pueblo que ha de venir a los pies del Señor, hermanos, que no se le haga tarde, hermanos, en estos tiempos tan difíciles, en este fin de año, hermanos, que tan peligroso, hermanos, cuántos perecen sin el conocimiento del Señor, hermanos. Cuántas personas se van de esta vida sin haber conocido al Señor. Y por eso le damos gracias al Señor, hermanos, que el Señor nos da la oportunidad de estar aquí. Y por eso es que el Señor, hermanos, le tenemos que entregar, hermanos, todo nuestro ser. Así como esta mujer, hermanos, que dice, sigue diciendo la palabra, hermanos, dice que ella, esta mujer, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y mire, hermano, lo que el fariseo con que estaba el Señor, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa te tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Qué precioso es el Señor, hermanos. A esta mujer, hermanos, que cargaba con tanto pecado, dice la palabra, ella estaba tan agradecida. Y este fariseo, hermanos, cómo el Señor le dio en su lugar esa palabra tan preciosa, hermanos. Y cómo es que ella quería avergonzar a esta mujer, cómo es que este hombre fariseo quería avergonzarla, hermanos. Y cómo es que el Señor con esa sabiduría, cómo es que el Señor con esa exactitud que Él habla en cada palabra, hermanos. Así nosotros, como porque dice el 50, hermanos, pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y le damos gracias al Señor, hermanos, porque así es, hermanos, se refleja esto en nuestra vida. Así como nosotros, hermanos, como el Señor nos sacó de donde andábamos, como el Señor a cada uno nos dio la oportunidad, pero ahora el Señor quiere que caminemos en santidad con Él, hermanos. Ahora el Señor quiere que cada uno de nosotros entreguemos nuestra vida, quiere que caminemos en un caminar íntimo con Él. Por eso en esta tarde, hermanos, yo los animo en el amor del Señor, hermanos. Y animémonos, hermanos, a seguir, a continuar, hermanos, porque tenemos a nuestro pastor, porque nuestro Señor es misericordioso, hermanos, y por eso decía en 2 de Pedro nuevamente, hermanos, si lo vemos nuevamente, lo que el Señor, hermanos,
nos habló al principio, segunda de Pedro 1:19. Esta palabra, hermanos, que el Señor nos sigue recordando, esta palabra que el Señor nos habla una y otra vez, es para que no olvidemos, dice la palabra del Señor. Dice: bendice alma mía Jehová. Pero dice la palabra del Señor: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así que, hermanos, animémonos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que el Señor, hermanos, nos siga dando, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo con esta palabra, hermanos. Yo le pido a mis hermanos, ¿verdad, hermanos?, que vayan pasando. Y yo los invito, hermanos, que nos pongamos de pie para hacer una oración, para que el Señor nos siga ministrando, hermanos, para que el Señor siga fluyendo en nuestro caminar, hermanos, para que estos beneficios que hoy tenemos, nunca, hermanos, los olvidemos. Señor, gracias, bendito Dios. Gracias por esta palabra profética, bendito Dios, más segura que tenemos, Señor, en nuestro caminar. Gracias, Señor, porque atendemos, Señor, este llamado, bendito Padre, el día de hoy. Gracias, Señor, porque bajo tus alas, bajo tu protección, Señor, nada ni nadie, Señor, nos podrá separar. Señor bendito, te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, tú, Señor, retengas esta palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Y que, Señor, podamos seguir, Señor, adelante, podemos seguir, Señor, caminando, Señor, para tu honra y tu gloria, bendito Padre. Sabemos, Señor, y reconocemos, bendito Padre, que este camino, Señor, es un camino angosto, Señor, en lo cual, Señor, este camino es para vida eterna, bendito Dios. Y por eso, Señor, es que nos confortamos, Señor. Y por eso es que nos fortalecemos en este precioso amor, Señor, que tú has mostrado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos.